Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El estudio de las emociones está de moda en el ámbito académico. Por ejemplo, en los últimos años se ha visto como un factor clave cuando las personas van a votar en las elecciones. También se ha señalado su importancia en la comunicación pública, por ejemplo ahora en las campañas ciudadanas para la prevención de la COVID-19. Una de esas emociones es el miedo, que la mayoría de las veces retrae o, lo que es peor, paraliza a las personas. Sin embargo, a veces también impele a actuar, quizá irracionalmente, tal vez por instinto de supervivencia. El miedo emerge ante estímulos que nos incomodan, a veces por traumas de la infancia o por temores más o menos infundados. No sé cuál será el tuyo, pero hay gente que, por ejemplo, les tiene pavor a las cucarachas, otros a las ratas, a las serpientes. A mí me pasó una vez una exposición de serpientes en Maloca que se me puso la piel de gallina. Están obviamente muy cuidadas, no había ningún riesgo, pero se da uno cuenta que hay un temor ahí instintivo, que también puede brotar ante fenómenos naturales como la lluvia, famoso el juramento de Lutero en medio de un aguacero, quizá peor que el que estamos pasando en este momento, la oscuridad, etcétera, pero también surgen de personas. Acabo de leer un texto hablando de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Se le tiene miedo a gente por lo que nos ha hecho en el pasado o por el poder que pueden tener para quitarnos bienes preciosos como el puesto de trabajo, la libertad o la vida. Y en la Sagrada Escritura aparece ya desde el Antiguo Testamento varias veces la invitación del Señor a no tener miedo. Y el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento lo aconseja repetidas veces a sus discípulos, en algunas ocasiones de modo reiterado, como en el pasaje que vamos a contemplar hoy. Es el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. El contexto es la misión apostólica, las instrucciones de Jesús para afrontar las pruebas y dificultades. Como ustedes se acordarán, el Evangelio de San Mateo es para los judíos y entonces está estructurado en torno a 5 grandes discursos, como recordando un poco el Antiguo Testamento. Es como, así como el Antiguo Testamento, el Pentateuco, son 5 grandes libros, pues el Evangelio de Mateo son 5 grandes discursos, como si fuera una especie de actualización de la Torá. Y el primero de esos discursos, pues lo hemos considerado antes de la Pascua y un poco después, era el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. El segundo es el que estamos mencionando, el Sermón Misionero, o el Sermón del Testimonio, o el Sermón Apostólico. Jesús acaba de proclamar el reino de Dios, ha elegido a los 12 y los envía a predicar el reino, aunque en realidad el que primero sale es Él. Y curiosamente Él les da instrucciones y sale Él, abriendo el camino. Llama la atención que mientras Lucas distingue claramente entre los apóstoles, que son los 12 elegidos, y los discípulos, que ya son el resto de sus seguidores, en San Mateo es la misma cosa, los identifica, con lo cual le da como realce al discipulado. Los llamados no son solo alumnos, sino también enviados. La palabra griega, ¿no? Apóstol es enviado, el primer enviado vino Jesucristo. Y no es un discurso dirigido en exclusiva para aquellos 12 recién elegidos, sino para todos los cristianos que habrían de venir a lo largo de los tiempos, también para ti y para mí.
Y entonces Jesús habla sobre las persecuciones. Él dice que cuando Mateo escribe este texto, los cristianos a los que le dirige el Evangelio pues estaban padeciendo persecuciones. Entonces también de alguna manera es directamente a ellos, pero desde luego a todos nos viene bien. Y entonces Jesús comienza su sermón misionero diciendo: no les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. El evangelista publicano insiste que él también le tocó bastantes contradicciones por su origen, pues insiste en que el éxito de la misión apostólica no está garantizado, no es sentarse a inflar botellas, soplar a hacer botellas, no, esto lleva su tiempo, lleva su contradicción. Es muy posible encontrar la dificultad tanto por parte de los tribunales humanos como de la propia familia. En el fondo, si Cristo murió en la cruz, pues no nos puede extrañar que también nosotros tengamos que padecer por ser sus seguidores. El mensaje de Jesús es claro: no hay que desalentarse, al contrario, hay que confiar en Dios. La idea central de este pasaje, o el resumen de todo lo que vamos a contemplar, es una triple invitación a no tener miedo, a hablar abiertamente, confiando en la eficacia intrínseca que tienen las palabras del Evangelio, porque llevan dentro de sí la fuerza de Dios. A vivir, en segundo lugar, sin miedo a la muerte, que no es la última palabra en la existencia humana. Y en tercer lugar, a confiar en el Padre providente y en el Hijo, que defenderá a sus discípulos en el juicio final, que es el verdaderamente importante. Entonces vamos a la primera parte. Hablar abiertamente, confiando en la eficacia de la palabra. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. Tú, Señor, nos invitas a tus discípulos a que hablemos de Dios con claridad, con audacia, y a tener valentía frente a las persecuciones, contando con los dones y los frutos del Espíritu Santo, especialmente con la fortaleza, una virtud muy importante para los discípulos de Cristo, ya que, dice el Catecismo, asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Además, la fortaleza reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Me acuerdo que uno con el que viví en Roma, un numerario que de hecho acaba de padecer el COVID, salió por ahí en la página web de la obra, perdió 20 kilos, estuvo a punto de morir. Su tesis doctoral en Navarra fue sobre la fortaleza, y el libro se llama así: Resistir en el bien, la fortaleza en Aristóteles. Bueno, es una virtud humana, una de las 4 virtudes cardinales, pero que es elevada a don sobrenatural del Espíritu Santo, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia, que reafirma la resolución de resistir las tentaciones y los obstáculos, y además, dice el Catecismo, la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso el temor a la muerte, y de afrontar las pruebas y las persecuciones. El maestro invita a dar testimonio, sin miedo a la cruz, a las persecuciones, ni a la misma muerte. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Este es el lema del pasaje de hoy, el título de la meditación: no tengáis miedo. No hay que temer a ser testigos de la muerte de Cristo delante de los que puedan quitar la vida corporal. Y aquí viene a la mente pues el testimonio de los mártires. Tengamos en cuenta que ellos han salido vencedores a lo largo de la historia. Al único que habría que temer, le dice Jesús, es a Dios, que podría apartarnos de su comunión en el juicio final. En estas palabras vemos la importancia del amor. No hay que tenerle miedo a Dios, porque Dios nos ama. San José María lo decía así: yo no tengo miedo a nada ni a nadie, ni a Dios, porque es mi Padre. Y esa es la relación que tenemos que tener con el Señor. Amor, no miedo. Y entonces el temor de Dios no consiste en tenerle miedo a Dios, en asustarse delante de Él,
porque es nuestro Padre, sino en aborrecer el pecado, en rechazar cualquier posibilidad de ofenderle. En el mismo sentido, la audacia apostólica tampoco es cuestión de tener un carácter abierto, sino de amor, como dice San José María en Forja, en el punto 260. Dice, la solución es amar. San Juan Apóstol escribe unas palabras que a mí me hieren mucho. El que tiene miedo no sabe querer. Luego tú, que tienes amor y sabes querer, no puedes tener miedo a nada. Tú, Señor, nos invitas a vivir y a trabajar con visión de eternidad. Lo importante no es el resultado inmediato, bueno o malo, sino los frutos a largo plazo. Esto también lo dicen mucho, por ejemplo, a la hora de hacer apostolado o de un debate sobre un tema doctrinal. Lo importante no es ganar esta batalla, sino dejar sentadas las bases del triunfo final, aunque aparentemente pues uno haya perdido o hagan un sondeo y saque uno el 3% de popularidad. Lo importante no es eso, lo importante no es esta batalla, sino la guerra final, ¿no? Y que uno haya dejado claro lo que había que decir y el dardo en el punto de flotación. Pues igual, con mayor razón, en la vida espiritual. Lo importante no es lo que pasó hoy, sino los frutos a largo plazo. Se trata de sembrar la semilla del reino de Dios y Jesús garantiza la eficacia. Llegamos de esta manera a la razón por la cual debemos cumplir nuestra misión sin ningún tipo de miedo. Se trata de confiar en Dios, que nos cuida, que es un Padre amoroso, que atiende a sus hijos con amor providente, también en lo que conviene a la vida eterna. Y entonces el Señor pone un ejemplo, una metáfora de la vida corriente, ecológica, muy bonita. Dice, no se venden un par de gorriones por un céntimo, o por un as, dice en alguna traducción. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados, ahora que con la pandemia están tan abundantes. En este tiempo, en tiempos de Jesús, en tiempos del Evangelio, un par de gorriones costaba un 16avo de lo que se pagaba por un día de trabajo. En pesos colombianos, haciendo la cuenta mal y pronto, incluyendo el auxilio de transporte, eso sale como unos 2.000 pesos, a medio dólar. Jesús quiere decir que si Dios tiene cuidado de unas criaturas tan pequeñas, ¿no? ¿Cuánto más lo tendrá de nosotros? Que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos elevados al orden sobrenatural, que fuimos redimidos, que somos llamados a la santidad. Y nos invita a que vivamos con esa seguridad que nos da el sabernos hijos predilectos de un Padre amoroso y providente. Y por eso concluye Jesucristo. Por eso no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Es un llamado a confiar, muy propio de Dios, como vemos en la primera lectura. Siempre en la liturgia de la palabra de los domingos están puestas como en diálogo la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Pues ante un Evangelio que habla de no temer a pesar de las dificultades, de las persecuciones, de las denuncias ante los tribunales y por parte de la propia familia, la primera lectura es tomada del libro de Jeremías, un profeta muy especial, un hombre muy enamorado, muy romántico, muy apasionado por su tierra, por su gente, y que la gente le paga con la contradicción, con la persecución, con las denuncias, con los maltratos. Y entonces, en esa situación cae en la prueba más dura que hay para un seguidor de Dios, y es pues sentirse solo, sentirse como si Dios lo hubiera abandonado, un poco ese sentimiento que Jesús también expresa en el Calvario: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, en medio de la más dura prueba, el profeta Jeremías no perdió la fe en las promesas divinas. Y dice: el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso. Cantad al Señor, alabadle, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Como una manera más, un ejemplo ya tomado de la historia que nos puede servir en esta liturgia para decir: no tengáis miedo. Son palabras de Jesús que, como sabemos, ha sido la consigna de los últimos papas. Nos acordamos Papa Juan Pablo II en el año 78, cuando estamos
en la mitad de un conflicto tremendo entre dos poderes imperiales, ¿no? El soviético y el norteamericano. Cualquiera amanecía de mal genio, apretaba un botón y volábamos todos por los aires. Salió Juan Pablo II a decir: no tengáis miedo, abrid las puertas del corazón a Jesucristo, abrid los sistemas políticos, los sistemas económicos, abridlos de par en par, no tengáis miedo. Fue como una bocanada de aire fresco en ese momento como de tanta inquietud mundial, y fue un nuevo aire, el anuncio de Jesucristo, el Redentor del hombre, y llevó a la iglesia, como le había hecho su predecesor, a cruzar el umbral del nuevo siglo. Y cuando murió y fue elegido Benedicto XVI como su sucesor, en la misa en la que comenzó su pontificado, dijo: pues nos acordamos de lo que decía Juan Pablo II, ahora yo lo repito: no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque Cristo no quita nada bueno, solo quita lo malo. Alguien me contaba que le habían servido mucho esas palabras para apartar pues cosas que no le convenían, y cómo pues había avanzado bastante en su camino espiritual. No tengáis miedo, Dios no quita nada bueno, solo quita lo malo. Y una vez más Jesús nos dice: no tengáis miedo ante un ambiente agitado y que invita a aislarse en el individualismo, en el apocamiento, en este momento concreto, porque el Evangelio se encarna en las circunstancias de tiempo y de espacio de las personas. En junio del 2020, cuando estamos con 3 meses de confinamiento, cuando no sabemos, en la incertidumbre de lo que va a pasar con la COVID, pues es muy bueno este mensaje: no tengas miedo. Hay una gracia proporcional a las dificultades, y efectivamente, pues cuando no es cuarentena ni sesentena, sino noventena, pues hay rutina, hay cansancio, hay susceptibilidad y hay conflictos. Alguien me decía que ya la gente contesta menos el teléfono, por ejemplo, como que hay hartazgo de todo, ¿no? Bueno, también ya vienen las vacaciones, pero Jesús nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Sigue siendo una invitación a que nos tomemos en serio la vocación cristiana sin ningún tipo de temor, confiando en la gracia de Dios, como dice otro punto de Forja. Un hijo de Dios, tú, no debe tener miedo a vivir en el ambiente profesional, social, que le es propio. Nunca está solo. Dios nuestro Señor, que siempre te acompaña, te concede los medios para que le seas fiel y para que lleves a los demás hasta Él. Luego es importante, claro, este pasaje es Mateo 10, 26 a 33, pero pues obviamente en el capítulo 10 hay 25 versículos antes, y en concreto el previo, antes de empezar el versículo 22, es como la clave para interpretar todo el pasaje que estamos leyendo ahora. Y dice: al discípulo le basta con ser como su maestro. O sea, hay que parecerse a Jesús. Esa configuración con Cristo es el secreto para cumplir la voluntad del Padre. En estos días me hablaban del prelado, de la obra, las líneas centrales de su predicación, para que las tuviéramos muy en cuenta. Fundamentalmente, la centralidad de Jesucristo. O sea, que todo gire alrededor de Cristo. Eso es la base de la predicación cristiana, el cristocentrismo. Bueno, esa configuración con Jesús es el secreto para no tener miedo. No es no tener miedo pues porque somos fuertes o porque tenemos medios, es no tener miedo porque Jesús está con nosotros. Porque nosotros estamos llamados a ser otro Cristo, a configurarnos con Él. Y ese es el secreto para cumplir la voluntad del Padre. Por eso San José María recordaba a sus hijos que se dedican a la formación de los jóvenes como un criterio muy claro, un secreto para la formación de los muchachos. Y era que había que fomentar un ideal. La juventud es la época de los grandes ideales. No es solo cuestión de edad. Hay gente con muy pocos años que no tienen ideales. Y hay gente muy mayor que tiene ideales grandes y por eso se conserva joven. Bueno, pues San José María invitaba a que los jóvenes tuvieran un ideal grande. Y en concreto decía que se sientan removidos por un ideal. Y no, puede ser ganar el premio Nobel, ¿no? Ganar lo más alto que se pueda, poner a Cristo en la cumbre de la actividad humana, hacer grandes actividades de servicio, poner esa
síntesis de fe y razón en el mundo de la universidad, pero en concreto que se sientan removidos por un ideal, que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo, que traten a Cristo, que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que permanezcan con Cristo. Este era un trabajo, esta es una carta del 1942. Fue un tema que él fue trabajando. Inicialmente decía que busques, que encuentres, que ames. A un joven universitario que empezó a dirigirse con él, en la primera ocasión le habló de Jesucristo. Y le dijo, mira, contempla la pasión de Jesús. Y le prestó un libro, La Pasión del Señor, de Luis de la Palma, un libro muy bonito. Y después se lo regaló. Y entonces le puso una dedicatoria para Ricardo Fernández Vallespín. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Eso está ahí en Vilatevere, en una zona, una especie de museo de objetos relacionados con la vida de San José María. Ahí está esa dedicatoria, que como ustedes saben después inspiró un punto de camino, como en donde dice que si no te has animado a recorrer siquiera la primera etapa, el primer escalón de esos pasajes. Buscar, encontrar, amar. En mnemotecnia sería vea, pero luego le metió un cuarto verbo, y entonces la mnemotecnia quedó beta. Uno de ustedes fue el que me enseñó esa mnemotecnia. Buscar, encontrar, tratar y amar a Jesucristo. Bueno, pues en el 42 ya no son 4, sino 6. Que busques, que encuentres, que trates, que sigas a Cristo, que ames a Cristo y que permanezcas con Cristo. Bueno, eso va para un retiro espiritual, ¿no? Todo un día sobre qué es buscar, otro día sobre encontrar, otro día sobre tratar, otro día sobre amar, otro día sobre seguir, otro día sobre permanecer, la fidelidad. Bueno, la identificación con Jesucristo explica la actitud positiva del cristiano en medio de las dificultades, de las crisis más o menos grandes debidas a nuestras propias miserias o a circunstancias exteriores como la pandemia, las indicaciones que den los gobiernos mundiales, regionales, nacionales o locales. Para esos momentos, tú, Señor, sales a nuestro encuentro invitándonos a que no perdamos la esperanza. Por eso es la virtud de este tiempo a la que el Papa está insistiendo tanto. Una virtud que no se debe confundir con un simple optimismo dulzón, del todo irá mejor o nada va a pasar simplemente porque sí. No, el Señor nos recuerda que el motivo sobrenatural de nuestro optimismo es que Él está siempre con nosotros. Por eso nos dice, no tengáis miedo, ni de las situaciones exteriores, porque la ayuda de su gracia es proporcional a las dificultades, ni de nuestros vicios y defectos, aunque puedan parecer insuperables. Ese no tengáis miedo del Evangelio nos recuerda el caso de San Pablo, porque están como esas dificultades externas, ¿no?, del ambiente, que efectivamente pueden llevar mucha contradicción y que hace falta tener un motivo sobrenatural para sobrellevarlas, porque a veces pues habrá que luchar contra ellas, ¿no? Una ley injusta, una imposición o algo que requiere acción. Por ejemplo, en estos momentos pues también hace falta ir pensando yo cómo puedo aportar en la pobreza que se viene a nuestra sociedad, en el desempleo, en la falta de cuidado, gente que va a quedar muy sola, gente que va a quedar enferma. ¿Qué puedo aportar, pequeño o grande? Una participación en una labor social o montar algo más grande. Bueno, cada uno intentará hacer lo que pueda y cuenta con la ayuda de Dios para hacerlo, y el cristianismo por eso ha sido pues como el impulsor fundamentalmente de todas las grandes obras benéficas a lo largo de la historia, también ahora. Estos días el rey de España le dio un reconocimiento al cardenal primado de ese país, porque dicen lo que ha hecho la iglesia en medio pues de esa sociedad que es muy polarizada por los pobres y los enfermos en medio de la pandemia del COVID, no lo ha hecho nadie, ¿no? Entonces lo agradeció. Bueno, pues eso como lo exterior, pero luego también hay otro miedo que cuando uno se conoce un poquito más, conforme pasa el tiempo, se da uno cuenta que uno es muy miserable, que uno es soberbio, que uno es vanidoso, que uno es débil, que uno es perezoso. Bueno, todos los pecados capitales, ¿no?, nos atacan de una manera o de otra. Y lo importante es darse cuenta,
porque también está el peligro de que uno se crea bueno. Bueno, voy a misa con frecuencia, yo hago apostolado, aquí estoy haciendo oración mientras otros están viendo series, pues hombre, gracias a Dios soy bueno. Es decir, no, la vida espiritual es ponerse delante de Jesús, compararse con Él, aprender de mí y darse cuenta que estamos muy lejos de ese ideal de santidad. Otro peligro, o sea, un peligro es no verlo, y otro peligro es verlo y asustarse. Asustarse, tener miedo, pues de la poca cosa que uno es. O otra manera que tiene el demonio de acusarlo a uno es acusar. Ese es un verbo que utiliza la Escritura, el Apocalipsis. Ha caído el acusador de nuestros hermanos, ¿no? El que está siempre insistiendo en lo malo que uno es. Y entonces también en esos momentos puede uno perder la esperanza y puede uno perder la paz. Y por eso traía el ejemplo de San Pablo, que decía, él había estado pues en el tercer cielo, no lograba explicar qué fue lo que vio, una maravilla, pues un regalo de Dios muy grande, y entonces para que no se padeciera pues engreimiento por haber tenido unas cosas tan grandes, dice que el Señor le concedió una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Y entonces San Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara esa prueba. Y Dios le respondió, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. O sea, no me pidas que te lo quite, lucha contra eso. Y yo te doy la gracia para vencer. La conclusión de San Pablo fue, muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. No la fuerza de Pablo, de Saulo de Tarso, no, que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque en medio de la debilidad, pues viene la fortaleza de la gracia de Dios. Y si venzo es porque queda claro que es Él el que me ayuda y que yo soy una miseria. Pero una miseria, hijo de Dios, con gracia divina, que me dice, no tengas miedo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y entonces esto explica la conclusión del discurso misionero de Jesucristo. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Jesús nos invita a que tengamos esa audacia, esa valentía de dar la cara por Él, dar testimonio de Jesús, confesar públicamente nuestra fe en Él, que es la garantía de nuestra salvación, porque el mismo Señor será el que nos defienda en el juicio final, que es la verdaderamente importante. Bueno, pues concluyamos entonces nuestra oración acudiendo a la Virgen María. El Santo Padre ha dado un nuevo decreto en el que invita a que añadamos 3 letanías en el rosario, que son Madre de Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo de los Migrantes. Seguramente ya lo habían oído, pero muy bonitas esas 3 ejaculatorias, esas 3 letanías para dirigirse a María. Pues con ellas 3 nos acudimos ahora para terminar nuestra oración a nuestra Madre, y que la tenemos en el retablo junto a la cruz de su Hijo. Madre de Misericordia, Madre de la Esperanza, Consuelo de los inmigrantes. Si a pesar de estas consideraciones no dejamos de sentir una cierta desconfianza de nuestras pobres fuerzas, pensemos que ella nos acompaña e intercede ante su Hijo por nosotros. Y como dice San José María en su libro Via Crucis, la necesitamos. En la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón. Madre, mamá, no me dejes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.